durante la misa que hicimos por mi esposo. Al cumplirse 7 días de su muerte, mi hijo le susurró algo a su esposa. Ahora que ella se vaya, la casa será nuestra. Yo todavía tenía el sobre que guardaba un secreto. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia. Y al terminar, dime desde qué ciudad la estás leyendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado. La iglesia estaba en silencio. Solo se oía de fondo un himno triste. Yo estaba sentada en la primera banca, apretando un pañuelito de encaje que Paul me dio cuando cumplimos 40 años de casados. No estaba mirando ni al padre Matthews ni al retrato de mi esposo, que estaba junto a la urna. Me quedé mirando al frente, sin poder creer todavía que Paul ya no estaba. Fueron 50 años juntos. 50 años de cafés por la mañana, de soñar juntos, de aguantar las tormentas de la vida uno al lado del otro. Y ahora, con 72 años, me sentía sola. La iglesia estaba más llena de lo que pensé. Paul era muy querido en la comunidad. El hombre bueno que ayudaba a los vecinos con sus cercas, que se acordaba de todos los cumpleaños, que entrenó un equipo de niños mucho después de que nuestro hijo ya no pudiera hacerlo. Me dio un poco de consuelo ver cuántas personas lo querían. No me di cuenta cuando Adam, mi hijo, se levantó de su lugar y se sentó junto a Grace, su esposa desde hace 15 años. Ella traía un vestido negro, pero se veía muy elegante para hacer una misa. Adam se inclinó y le habló al oído, en el silencio de la iglesia. Lo que dijo se alcanzó a oír hasta donde yo estaba. Ahora que ella se vaya, la casa será nuestra. Sentí un escalofrío. Me giré un poco, lo suficiente para ver la sonrisa de Grace mientras asentía con la cabeza. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del sobre que llevaba en la bolsa. Ese sobre, Paul me lo dio 3 días antes de morir. Guarda esto bien, Amelia, me dijo con voz débil pero con los ojos muy firmes. No lo abras hasta que pase la misa, prométemelo. Se lo prometí, sin saber por qué le importaba tanto. Ahora, después de oír esas palabras de mi propio hijo, empecé a entender. El padre Matthews estaba hablando de lo generoso que fue Paul, pero ya no podía concentrarme. En mi mente aparecieron recuerdos de cuando Paul y yo teníamos 27 años, juntando hasta el último centavo para dar el enganche de nuestra casita victoriana en la calle Maple. Nosotros mismos pintamos cada cuarto, cambiamos las tuberías, arreglamos el techo. Recuerdo esa tormenta tremenda, nuestro primer invierno ahí. Paul construyó con sus propias manos el porche alrededor de la casa mientras yo estaba embarazada de Adam. Me dijo que quería un lugar donde pudiera arrullar a nuestro bebé y ver el atardecer. Después puso un columpio en el jardín y más adelante una casa en el árbol. Cada rincón de esa casa guarda un recuerdo. Es una vida entera la que construimos juntos. Y mi hijo, él está esperando a que me vaya para quedarse con todo. Sentí que me faltaba el aire. El pecho me apretaba y todo me daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo esperaban que Pablo muriera? ¿También estaban contando los días para que yo me hiciera a un lado? Pensé en cómo Adam y Grace habían empezado a visitar más seguido desde que le dieron el diagnóstico a Paul. Parecían tan serviciales, ayudaban con las medicinas, decían que podían encargarse de arreglar cosas de la casa. En ese momento, hasta me sentí agradecida. Pero ahora todo eso se sentía diferente, como si se estuvieran acercando por interés. La misa seguía, pero yo ya no estaba ahí. Mi cabeza daba vueltas con recuerdos y preguntas. Me acordé de una plática rara que escuché entre Adam y Grace hace como un mes, cuando ellos creían que yo estaba dormida. Decían cosas sobre la casa, que estaba pasada de moda, que tenía mucho espacio desperdiciado, y cuánto podrían venderla si la remodelaban. En su momento no le di importancia. Pensé, ¿quién se pone a hablar de vender y remodelar cuando alguien se está muriendo? Pero ahora, esas palabras cobraban otro sentido. El sobre que traía en la bolsa pesaba más que antes, como si no solo tuviera papel, sino verdades que yo no había querido ver. Paul siempre fue muy inteligente. ¿Será que él ya había notado todo esto que yo me negaba a aceptar? Cuando terminó el servicio y la gente se acercó a darme el pésame, sentí la mano de Adam en mi hombro. Antes me daba consuelo, ahora me heló la piel. Mamá, me dijo con esa voz tranquila y fingida, ¿por qué no te llevo a casa? No deberías estar sola esta noche. Vi en sus ojos algo más que preocupación. Vi intención, cálculo. Él quería entrar a la casa. Quería empezar a tomar lo que creía suyo. En realidad, dije, sorprendida de lo firme que sonó mi voz, Dorothy me va a llevar. Tenemos unas cosas que hablar. Dorothy, mi amiga de toda la vida, se quedó sorprendida por un segundo, pero luego asintió sin dudar.
Vi cómo a Adam se le borró la sonrisa, aunque solo por un momento. Pero mamá, insistió, ya lo organicé todo. Grace hizo la cena. De verdad, Adam, dije, más seria. Dorothy y yo tenemos planes. Me aferré al bolso con más fuerza mientras ella me acompañaba fuera de la iglesia. Sentí la mirada de mi hijo clavada en mi espalda. Nunca antes me le había puesto así. Paul siempre decía que lo consentía demasiado, que le justificaba todo. Pero Paul ya no estaba para protegerme de la verdad. Y la verdad estaba dentro de ese sobre, al que ahora me aferraba como si fuera mi salvavidas. ¿Qué pasa?, susurró Dorothy mientras caminábamos al coche. Respiré hondo. Todavía sentía el pecho apretado por todo lo que había oído. En vez de responderle, solo dije, necesito pasar al banco antes de ir a casa. Hay algo que tengo que revisar. Sentía que todo mi mundo se estaba tambaleando. Pero algo sí tenía claro, no me iba a ir a ningún lado. No sin dar pelea. Cuando el coche de Dorothy entró al camino de mi casa, no me bajé de inmediato. La Casa Blanca, estilo victoriano, que había sido mi hogar por casi 50 años, de pronto se sentía extraña. Como si ya no fuera mía. Como si escondiera secretos. ¿Qué más no había visto? ¿Qué más había dejado pasar? ¿Quieres que entre contigo?, me preguntó Dorothy con una mirada llena de preocupación. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto sola, le dije. La caja de seguridad del banco tenía justo lo que esperaba, el sobre que Paul me mencionó, sellado, esperando. Todavía no lo abría. Una parte de mí tenía miedo de lo que fuera a encontrar. Llámame si necesitas algo, insistió Dorothy. De verdad, Amelia, cuando tú digas. Le apreté la mano en señal de agradecimiento y caminé por el camino de siempre hacia la entrada de la casa. El columpio del porche se movía con la brisa de la tarde. Ese mismo columpio donde Paul y yo pasamos tantas tardes viendo cómo cambiaba el barrio con los años. Apenas metí la llave en la cerradura, lo supe, había alguien dentro. Había luces prendidas que yo no dejé prendidas. Y un olor raro, un perfume que no era mío, flotaba en el aire. Se me hizo un nudo en el estómago. Hola, grité, aunque ya sabía quién era. Grace salió de la cocina, con un delantal puesto como si viviera ahí. Amelia, nos preocupamos cuando no llegaste con Adam, dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Nunca lo hacía. Colgué mi abrigo en el perchero que Paul había hecho cuando nos mudamos aquí. ¿Dónde está Adam?, pregunté. Arriba, respondió Grace, limpiándose las manos en el delantal. Mi delantal. Está haciendo espacio en los cajones. ¿Espacio?, repetí, se me heló la sangre. Ya se estaban instalando, ya estaban tomando el control. Y Paul, ni siquiera habían pasado días desde que nos dejó. No le di permiso para hacer eso, dije, más fuerte de lo que esperaba. La sonrisa de Grace se borró un poco. Solo queríamos ayudarte a organizar, dijo. Debe ser demasiado para ti. Antes de que pudiera responder, Adam bajó las escaleras con una caja en las manos. Arriba de todo estaba el suéter verde que le regalé a Paul la última Navidad que pasamos juntos. Mi corazón se apachurró. Mamá, ya estás aquí, dijo Adam, dejando la caja en el suelo. Estábamos separando algunas cosas para donar. No tiene caso dejar que todo esto junte polvo. Eso no es para donar, dije firme. Regresa todo donde estaba. Adam y Grace se miraron entre ellos, como si compartieran algo que yo no entendía. Mamá, dijo Adam despacito, como si me hablara como a una niña, solo queremos ayudarte. Esta casa ya está muy grande para ti. Todo esto solo te trae recuerdos tristes. Esta es mi casa, le recordé, y esas decisiones me tocan a mí. Por supuesto, dijo Grace, en tono suave. Solo pensamos que tal vez ya sea hora de considerar algo más pequeño, más fácil de mantener. Hay una comunidad de adultos mayores muy linda, cerca de donde vivimos nosotros. No me voy a mudar, la interrumpí, y estoy cansada. Fue un día muy largo. La indirecta era clara, pero no se movieron hacia la puerta. Mamá, dijo Adam otra vez, sé razonable. Esta casa necesita muchas reparaciones, y no puedes con los gastos, solo los impuestos. Me las he arreglado durante 50 años, lo corté, y voy a seguir haciéndolo. Al final, después de más indirectas y sugerencias, se fueron. Cerré la puerta con llave y me recargué en ella, agotada. El sobre en mi bolso ardía como si quisiera salirse. Ya en la tranquilidad de mi sala, nuestra sala, por fin abrí el sobre. Adentro venían varios papeles bien organizados,
cada uno con una notita escrita a mano por Paul. El primero era la escritura de la casa, ahora solo a mi nombre. El segundo, un estado de cuenta de un banco que yo ni conocía, con suficiente dinero para mantener la casa por muchos años. El tercero, una carta escrita a mano. Mi querida Amelia, si estás leyendo esto, es porque ya me fui, lo siento mucho, más de lo que puedo decir, pero no me arrepiento de lo que estás a punto de leer. Desde hace tiempo sospechaba que Adam y Grace estaban esperando el momento para quedarse con la casa. Los escuché hablar de sus planes hace meses, cómo te convencerían de irte a una casa de retiro, cómo iban a remodelar todo, y hasta vender la casa para sacar dinero. Hablé con Adam, lo negó, claro, pero le vi la verdad en los ojos. Nuestro hijo cambió, Amelia, o tal vez siempre fue así, y yo no quise verlo. Por eso tomé medidas para protegerte. La casa ya está solo a tu nombre. También abrí una cuenta aparte, que Adam no conoce. Toda la información está aquí en estos papeles. Sé que esto duele, dudé si decirte todo, pero mereces saber la verdad, y mereces estar protegida. Lucha por nuestra casa, Amelia. No es solo ladrillos y madera, es nuestra vida. Cada rasguño en las escaleras, cada tabla del piso, cada rosa del jardín cuenta nuestra historia. Y no lo olvides, eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, por siempre. Paul. Las lágrimas me corrían por la cara al leer sus palabras. Incluso después de irse, Paul seguía cuidándome. Él había visto lo que yo no quise ver, esa manera en que Adam se sentía con derecho a todo, esa mirada fría de Grace cuando recorría la casa como si ya fuera suya. Doblé la carta con cuidado y la abracé contra mi pecho. La casa, que hace poco se sentía invadida, ahora me parecía cálida otra vez. En el silencio, hasta creí escuchar la voz de Paul. Mantente firme, Amelia. Y eso haría. Mañana, Adam y Grace iban a enterarse que las cosas no iban a salir como ellos pensaban. Que la mamá tranquila y flexible que ellos creían conocer ya no estaba. Se fue con su papá. Pero esa noche, me permití llorar. No solo por Paul, sino por el hijo que creía haber criado. Por la familia que pensé que éramos. Al día siguiente del funeral, me despertó el portazo de un coche en la entrada. Miré el reloj. 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para una visita casual. Desde la ventana vi a Adam y Grace bajarse de su camioneta brillante. Con solo ver cómo caminaban hacia la puerta, supe que no venían en son de paz. Me vestí rápido y guardé la carta de Paul en el bolsillo de mi suéter. Cuando bajé las escaleras, ya estaban entrando con la llave extra que olvidé que tenían. «Mamá», gritó Adam con una voz demasiado alegre, «te trajimos desayuno». Entré a la cocina y vi a Grace sacando cosas de la panadería y poniéndolas en mi barra, como si fuera su casa. Cuando me vio, me sonrió, esa sonrisa falsa que siempre tiene, bien ensayada. Amelia, pensamos que te haría bien algo de compañía. Mira, trajimos esos croissants de almendra que te gustan. No me gustan los croissants de almendra, le dije bajito. A Paul sí. Se hizo un silencio incómodo. Era una tontería, sí, pero decía mucho. Ni siquiera sabían que me gustaba desayunar. Adam reaccionó rápido. También trajimos croissants normales. Siéntate, mamá, necesitamos hablar de cosas prácticas. Me serví café en la taza que Paul me regaló en nuestro aniversario número 45, la que tiene una foto de nuestra boda. Me senté. ¿Qué cosas prácticas? Grace y Adam se miraron. Hemos estado pensando, empezó Adam, con esa voz amable que pone cuando ya trae algo preparado, que esta casa es demasiado para ti. Las escaleras, el jardín, todo el mantenimiento. Estoy bien, le respondí, tomando café, por ahora. Tal vez sí, se metió Grace, pero encontramos unas comunidades de retiro bien bonitas. Hay una a 20 minutos de nuestra casa, tienen todo lo que podrías necesitar. No me voy a ir a una casa de retiro. Mamá, dijo Adam, ya con un tono más serio, sé razonable, papá ya no está. No puedes con todo tú sola. Contraté al señor Peterson, el vecino, para que me ayude con el jardín, y para que sepas, desde hace años yo me encargo de las cuentas y de arreglar la casa. Las manos de tu papá ya no podían con eso. Se quedaron callados, sorprendidos. Mi versión no les encajaba con la idea que tienen de una viuda desamparada. Aún así, Grace siguió. ¿No estarías mejor en un lugar más pequeño, sin tantos recuerdos tristes? Miré la cocina. Paul y yo la remodelamos hace 10 años. Las barras de madera las lijó él mismo. El mosaico detrás del fregadero lo pusimos juntos un fin de semana. Nos la pasamos riendo,
todos manchados de cemento. Estos recuerdos son la razón por la que me quedo. La paciencia de Adam se rompió. Mamá, hay que ser prácticos. La lectura del testamento es la próxima semana. Papá nos dejó la casa a los dos, así que hay que decidir juntos. Su tono me lo dijo todo. Él de verdad creía que la casa le correspondía también. No tenía ni idea de lo que Paul había hecho. Estamos pensando en vender, dijo Grace, con los ojos brillosos, como si le emocionara demasiado. Las casas aquí valen muchísimo ahorita. Podríamos sacar el doble de lo que ustedes pagaron. Ya hablaste con una inmobiliaria, dije sin preguntar. Adam bajó la mirada, algo avergonzado. Solo para ver opciones, queríamos estar informados. Dejé la taza sobre la mesa, con cuidado. Me di cuenta de que faltaban algunas cosas de Paul. Su colección de anzuelos antiguos, la brújula que le dio su papá. Adam se veía incómodo. Tomé algunos recuerdos, papá habría querido que los tuviera. Sin pedirme permiso. Mamá, está siendo muy complicada, me dijo, como si él fuera el adulto y yo la niña. Sé que estás triste, pero hay que pensar con lógica. Esta casa vale mucho. Dinero que podrías usar para cuidarte, dinero que debe quedarse en la familia. Sentí una furia que me sorprendió. Por años fui la que calmaba todo, la que ponía buena cara, la que justificaba el egoísmo de Adam. Paul era el que ponía los límites. Sin él, pensé que no tendría fuerzas. Pero al ver a mi hijo y a su esposa planeando desarmar mi vida, encontré una determinación que no conocía. Creo que ya deberían irse, dije con calma. Llévense sus croissants y dejen la llave en la barra. La sonrisa fingida de Grace se borró. Amelia, solo queremos ayudar. No, me puse de pie. Quieren aprovechar que estoy de luto. Quieren sacarme de mi propia casa y me roban cuando creen que no me doy cuenta. Eso es ridículo, dijo Adam, rojo de coraje. Todo en esta casa es de los dos. Papá. Tu padre, lo interrumpí, sabía exactamente lo que planeaban. Los escuchó hablar de cómo me sacarían después de que él se fuera. El asombro en sus caras dolía, pero confirmaba la verdad. Quiero que se vayan, repetí, ahora. No puedes echarnos así de fácil, protestó Grace. La mitad de la casa es de Adam, tenemos derechos. Ya veremos en la lectura del testamento, respondí, firme aunque el corazón me latía a mil. Hasta entonces, no quiero a ninguno de los dos aquí, hoy mismo cambiaré las cerraduras. Adam se acercó, intimidante, vi un brillo feo en sus ojos. Me hizo retroceder un paso, luego se controló y forzó una sonrisa. Está bien, nos vamos, pero esto no termina. Mamá, claramente no estás pensando bien. Hablaremos después de la lectura, cuando estés más tranquila. Se fueron. Grace, olvidando sus modales, dio un portazo. Desde la ventana los vi discutir en la entrada. Adam señalaba la casa, furioso. Cuando su camioneta desapareció calle abajo, me temblaron las manos. La adrenalina se fue y sentí un cansancio enorme. Lo logré, Paul, susurré en la cocina vacía. Me mantuve firme. Pero esto era apenas el principio. La verdadera pelea sería en la lectura del testamento, cuando Adam descubriera que sus planes se vinieron abajo antes de empezar. Cumplí mi palabra, ese mismo día cambié las cerraduras. El cerrajero, un muchacho amable, no preguntó nada, pero aún así le conté. Mi esposo falleció hace poco. Ya era hora de cambiar las chapas. Asintió comprensivo. Hice lo mismo con mi abuelita cuando murió mi abuelo. La tranquilidad se siente, dijo. Tranquilidad, no la había sentido desde que escuché las palabras de Adam en la iglesia, pero con cada paso, cambiar las cerraduras, llamar al abogado de Paul para confirmar la lectura, revisar la cuenta que él abrió para mí, recuperaba un pedacito de mí. Los días siguientes revisé las cosas de Paul a mi ritmo. Cada objeto traía un recuerdo, su colección de pisapapeles de los viajes, su gastado mandil de cuero del taller, la casita para pájaros que dejó a medio hacer. No eran cosas para donar o vender, eran pedazos de nuestra vida juntos. Estaba en el jardín cuidando las rosas favoritas de Paul cuando Dorothy llegó 3 días después del funeral. Te ves mejor, dijo, sentándose junto a mí en la banca, todavía triste, pero más presente. Le corté una hoja seca a un rosal. Tuve una discusión con Adam y Grace. Dorothy resopló. Ya era hora. Nunca dije nada porque Paul me lo pidió, pero esos dos andaban rondando esta casa como buitres desde que le dieron el diagnóstico. ¿Tú ya sabías? Me quedé callada un momento, con las tijeras en la mano. Lo sospechaba. Paul se dio cuenta antes que yo. Me pidió que me cuidara, que no dejara que me presionaran cuando él ya no estuviera.
Se me hizo un nudo en la garganta. Hasta en sus últimos días, Paul seguía protegiéndome. Quieren meterme a una residencia, le dije. Ya hasta hablaron con agentes de bienes raíces sobre la casa. Dorothy entrecerró los ojos. ¿Y tú qué quieres, Amelia? Una pregunta tan sencilla, pero nadie me la había hecho en mucho tiempo. ¿Qué quería yo? Quiero quedarme en mi casa, dije al fin. Quiero vivir con mis recuerdos. Quiero cuidar las rosas de Paul. Sentarme en la mecedora del porche. Dormir en la misma habitación donde dormimos 50 años. ¿Eso es mucho pedir? Para nada, dijo Dorothy, firme. No estás pidiendo nada fuera de lugar. Esa noche, hice algo que había estado dejando para después. Llamé a mi hija Sara, la que vive en Arizona. A diferencia de Adam, Sara nunca se interesó por la casa ni por las cosas de Paul. Hizo su vida, su propio camino. Siempre llamaba, aunque casi no venía. Mamá, dijo con su voz cálida, ¿cómo estás? He estado mejor, le admití. Sara, hay algo que necesito contarte sobre Adam. Y le solté todo, la conversación que escuché por accidente, la carta que me dejó Paul, lo que pasó en la cocina. Sara no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró fuerte. Ojalá pudiera decir que me sorprende, dijo, pero Adam siempre ha querido lo más fácil, tú también lo sabías, ¿verdad? Sentí una punzada de tristeza, todos lo veían, menos yo. Mamá, Adam lleva años hablando de cuando la casa sería suya. Yo pensé que tú y papá se la habían prometido o algo. Nunca lo hicimos, dije, con la voz quebrada. Esta casa siempre fue nuestro hogar. Siempre pensamos que, cuando los dos ya no estuviéramos, ustedes la heredarían por igual, pero Paul cambió eso. Bien por él, dijo Sara, entendiendo de inmediato. La lectura del testamento es la próxima semana, ¿verdad? Adam se va a volver loco. ¿Quieres venir? Me ofreció. ¿Puedo tomar un vuelo? Una parte de mí quería decirle que sí, para no sentirme sola, pero otra parte, más fuerte, sabía que esto lo tenía que enfrentar yo. No, mi amor, quédate con tu familia, te llamo después. Después de colgar, me senté en el columpio del porche y vi cómo el atardecer caía sobre el vecindario. Las lámparas de la calle se fueron encendiendo una por una. La señora Henderson, de enfrente, me saludó con la mano mientras paseaba a su perrito. Dos niños pasaron en bici, riendo. Este era mi mundo. Mi comunidad. Aquí pertenecía. Entonces lo noté, un coche parado junto a la banqueta. Era la camioneta de Adam. No bajó, solo se quedó ahí, viéndome. Después de unos minutos, arrancó y se fue. Tal vez esa táctica me hubiera intimidado hace una semana, pero ahora solo hizo que me sintiera más decidida. A la mañana siguiente, llamé al abogado de Paul, el señor Steinman. Señora Warner, me contestó con voz formal, pero amable. Justo estaba por llamarle. La lectura del testamento es el lunes a las 10 de la mañana. Sé lo que dice, le respondí. Paul me enseñó los cambios que hizo. Hubo una pausa. ¿Y su hijo? No lo sabe, y quiero que así se quede hasta la lectura. Entendido, dijo, pero dudó un momento. Señora Warner, su hijo me llamó ayer. Me preguntó sobre la herencia, especialmente por la casa. ¿Y qué le dijo? Pregunté. Nada, por supuesto, es confidencial, respondió el señor Steinman, pero parecía muy seguro de que la casa iba a ser para los dos. Apreté el teléfono con fuerza. Pues se va a llevar una buena sorpresa. Sí, dijo él, así es. Señora Warner. Amelia, agregó con voz seria, si le preocupa cómo pueda reaccionar su hijo, podemos pedir que haya seguridad presente. Que él sugiriera eso ya me decía todo sobre lo que esperaba de Adam. Pensé un momento. No, nada de seguridad, esto es un asunto familiar. Como usted diga, nos vemos el lunes. Ese fin de semana se me vino encima, pero por primera vez desde que murió Paul, sentí que tenía un propósito. Pasé el sábado limpiando su taller, acomodando sus herramientas, revisando los proyectos que ya no podría terminar. No estaba intentando olvidarlo, al contrario, lo estaba honrando, le estaba haciendo espacio para que siguiera conmigo, de otra forma. El domingo planté rosas nuevas en el jardín, se llamaban Nuevos Comienzos, y el del vivero me aseguró que florecerían bonito en primavera. Mientras acomodaba la tierra, sentí a Paul tan cerca que se me salieron las lágrimas. Te extraño, le susurré, pero me estoy manteniendo fuerte, como me pediste. Esa noche dormí mejor que cualquier otra desde que se fue. Por la mañana me puse un vestido azul que siempre le gustó,
Desayuné bien y manejé hasta la oficina del señor Steinman. Adam y Grace ya estaban ahí, vestidos como si fueran a cerrar un trato. Grace traía de nuevo su sonrisa fingida. Adam tenía la cara seria, sin mostrar mucho. No esperaban que llegara sola. Mamá, dijo Adam, dándome un beso en la mejilla, más por compromiso que por cariño. ¿Cómo estás? Mejor, dije con sinceridad, mucho mejor. Nos pasaron a una sala de juntas. El señor Steinman ya nos esperaba, con los papeles ordenaditos sobre la mesa. ¿Listos para comenzar?, preguntó, mirándome directo a los ojos. Asentí. El corazón me latía fuerte, pero ya no tenía miedo. Ya no era tiempo de callar. Era hora de que saliera la verdad. El señor Steinman se acomodó las gafas y se aclaró la garganta. Ya conocía bien este tipo de momentos, sintió la tensión en el aire. Antes de comenzar, dijo, quiero aclarar que fui el abogado personal de Paul Warner por más de 30 años. Los documentos que voy a leer reflejan exactamente lo que él quiso, y fueron firmados 3 meses antes de su muerte. Adam asintió con impaciencia. Sí, lo que sea. ¿Podemos continuar? Me quedé sentada, tranquila, con las manos en el regazo, mirando como mi hijo se creía tan seguro. No tenía idea de lo que venía. Muy bien, dijo el abogado, abriendo una carpeta de cuero. Vamos con lo principal. Leyó unas palabras generales. Adam se movía incómodo y Grace seguía con su sonrisa ensayada, los ojos atentos como halcón. Entonces, llegó la parte importante, la casa familiar, en la calle Oakwood número 1842. Yo, Paul Warner, leyó el abogado, dejo la casa en su totalidad a mi esposa, Amelia Warner, para que haga con ella lo que ella considere mejor. La escritura ya fue transferida solo a su nombre. La cabeza de Adam se levantó de golpe. ¿Qué? Eso no puede estar bien. Pero el señor Steinman no se inmutó y siguió como si no lo hubiera escuchado. Además, se ha creado un fondo especial con la cantidad de $350,000 para el mantenimiento de dicha propiedad. Solo Amelia Warner tendrá acceso a ese dinero. Detente, gritó Adam, rojo de coraje. Tiene que haber un error. Se suponía que la casa era mitad de mamá y mía. El señor Steinman lo miró tranquilo. No hay ningún error, señor Warner. Su papá fue muy claro con sus instrucciones. Déjeme ver esos papeles. Adam le arrancó el papel de las manos al abogado y empezó a leerlo con los ojos bien abiertos, como si buscara algo que no quería ver. Grace se inclinó junto a él y, por primera vez, dejó de fingir, se le notaba la sorpresa y el enojo en la cara. Esto tiene 3 meses, dijo Adam, acusándome con la mirada. Papá ya estaba enfermo, no pensaba bien. Esto no puede ser legal. Tu papá estaba completamente consciente de lo que hacía, respondió el señor Steinman, serio. Yo mismo confirmé que estaba bien mentalmente, y su doctor también. Tenemos papeles firmados que lo prueban. Adam volteó hacia mí, con cara de sentirse traicionado. Mamá, no puedes dejar que esto quede así. Papá siempre quiso que yo me quedara con la casa. Lo miré directo a los ojos. Tu papá nunca prometió eso, Adam. Pero teníamos planes. Se detuvo en seco, como si hubiera dicho demasiado. ¿A qué? Pregunté con calma. ¿A renovarla? ¿A venderla para sacar dinero? ¿A mudarte a un lugar más adecuado? La cara de Adam me dio la respuesta. Grace le tocó el brazo como para frenarlo, pero él no le hizo caso. Esto no es justo, insistió. Soy su hijo. Merezco parte de esa casa. Aquí no se trata de merecer, intervino el señor Steinman. Esto es lo que tu padre decidió legalmente. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo Grace con voz suave, aunque se le notaba la desesperación. Seguro hay una forma de pelear esto. Pueden intentarlo si quieren, respondió el abogado, pero no se los recomiendo. El señor Warner dejó instrucciones muy claras sobre por qué cambió el testamento. Sacó otro papel de su carpeta. Adam se puso pálido. ¿Y eso qué es? Una carta que tu papá me pidió leer si alguien cuestionaba el testamento, dijo el abogado, mirándome a mí esta vez. Señora Warner, ¿quiere que lo lea? Una parte de mí quería evitarle la vergüenza a Adam, como siempre lo hice, pero otra parte, más fuerte, sabía que ya era hora de que todo saliera a la luz. Léalo, dije. El señor Steinman asintió y empezó. Si mi hijo impugna este testamento, confirma lo que tristemente descubrí en mis últimos meses de vida, que le da más valor a la propiedad que a las personas, incluso a su propia madre. Escuché a Adam y Grace hablar de llevar a Amelia a un asilo en contra de su voluntad después de mi muerte, para quedarse con nuestra casa.
Esta casa representa 50 años de recuerdos y es el lugar donde Amelia debe seguir viviendo. La casa es y será solo de ella. El silencio en la sala era total. La cara de Adam pasó de roja a blanca. ¿Nos estaba espiando? Tu papá no te espiaba, dije tranquila. Estaba sentado en el porche, mientras tú y Grace hablaban en el jardín de sus planes. Nunca se dieron cuenta de que estaba ahí. Adam se paró de golpe, tan rápido que casi tira la silla. Esto es una locura. Solo estábamos hablando de posibilidades, de lo que podría ser mejor para todos. Papá lo entendió mal. ¿De verdad? Le dije. Ya hablaste con agentes de bienes raíces. Ya has mencionado cuánto vale la casa. Y desde el funeral, me has insistido en lo del asilo una y otra vez. ¿Eso te parece un malentendido? Grace le jaló la manga a Adam. Mejor hablamos esto en privado, le susurró. No hay nada que hablar, dije firme. La casa es mía, y seguirá siéndolo. Si quieres impugnar el testamento, adelante. Pero solo vas a tirar tu dinero y exhibir los asuntos de nuestra familia en los tribunales. Adam me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Y tal vez sí. Durante años, yo fui la mamá que siempre decía que sí, la que calmaba todo, la que nunca lo enfrentaba por su egoísmo. Paul era quien ponía los límites. Y sin él, Adam pensó que sería fácil manipularme. Papá siempre te prefería a ti, dijo con amargura. Nunca creyó que yo fuera suficiente. Sus palabras me dolieron, pero supe lo que eran, un intento desesperado por cambiar el tema y darme lástima. Tu papá te quería mucho, Adam, le dije, pero querer no significa dejar que alguien abuse de los demás. Yo nunca me he aprovechado. Alto, le levanté la mano con firmeza. Te oí en la iglesia, en el funeral. Dijiste, ahora se va y la casa será nuestra. Esas fueron tus palabras exactas. La cara de Adam cambió por completo, sorprendido. Nunca le había dicho que lo había escuchado decir eso. Hablabas de mí como si fuera un estorbo, justo cuando se suponía que estábamos recordando a tu papá. Se me quebró tantito la voz, pero seguí hablando. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Grace, como siempre, tratando de arreglar las cosas. Amelia, ese día todos estábamos muy sensibles. Se dijeron cosas sin pensar. Ya basta, la interrumpí, no quiero excusas. Volteé al abogado. Señor Steinman, ¿queda algo pendiente? El abogado revisó sus papeles. Solo unas cuantas cosas pequeñas. El equipo de pesca de Paul va para su hermano Michael. Las herramientas serán donadas al taller del colegio comunitario. Y dejó un pequeño fondo para la educación de sus nietos. Todo lo demás es para usted, señora Warner. Asentí, tomé mi bolso y me paré. Entonces, creo que ya terminamos. Mamá, la voz de Adam sonaba diferente, más débil, con un toque de desesperación. No puedes irte así, tenemos que hablar. No, Adam, no tenemos nada que hablar, al menos hoy no. Me dirigí al abogado con una leve sonrisa. Gracias por su tiempo, señor Steinman. Mientras salía de la oficina, escuché a Adam gritar detrás de mí. Esto no ha terminado, no puedes manejar esa casa sola, vas a cambiar de opinión tarde o temprano. Sonreí en silencio cuando las puertas del elevador se cerraron. Todavía no entendía que yo ya no era la misma mujer que entró a esa iglesia hace una semana. Algo dentro de mí despertó. Una fuerza que había olvidado que tenía. Paul lo supo desde el principio. Sabía exactamente lo que necesitaría para enfrentar este momento. Manejando de regreso a casa, mi casa, me sentí más ligera que en mucho tiempo. La batalla no se había acabado, pero la primera victoria era mía. 3 meses después de la lectura del testamento, estaba en mi jardín, podando las rosas de Paul bajo el sol tibio de primavera. La casa detrás de mí ya no era solo una construcción de ladrillo y madera. Era el reflejo de toda una vida juntos, y cada día más, el símbolo de mi libertad. Entonces sonó el timbre, sacándome de mis pensamientos. Fui a abrir, y ahí estaba Adam, parado en el porche con una expresión rara en el rostro. Ya no era el hijo altanero que había salido furioso de la oficina del abogado. Era alguien más tranquilo. Mamá, dijo, moviéndose de un pie al otro, nervioso. ¿Podemos hablar?, preguntó. Dudé un momento, pero me hice a un lado para que entrara. ¿Dónde está Grace? No la veo por aquí. Él miró la sala, notando los cambios que había hecho. El sillón favorito de Paul ahora tenía mis libros a un lado. Y las paredes estaban pintadas del amarillo suave que siempre había querido, aunque Paul no quería. ¿Has hecho varios cambios?, comentó. Sí, los hice, le respondí,
invitándolo a sentarse. ¿De qué querías hablar? Adam se sentó al borde del sofá, incómodo. He estado pensando en todo lo que pasó, en lo que papá escribió en su carta. Guardé silencio, dándole espacio para que continuara. No me equivoqué, dijo al final, y sus palabras parecían costarle. Grace y yo teníamos planes para esta casa. Hemos tenido problemas de dinero. El mercado de casas está súper caro. Y esta propiedad, su voz se apagó, avergonzado, habría solucionado todo. Yo terminé por él. Asintió. Creí que te estaba cuidando, que estarías mejor en un lugar más pequeño, pero esa no es toda la verdad. Negué con la cabeza, manteniendo la voz suave pero firme. Grace y yo ya no estamos juntos, dijo de golpe. Ella se enojó mucho después del testamento, quería que lo impugnara. Decía que esta casa nos tocaba a los dos, pero mientras más pensaba en lo que dijo papá, más me daba cuenta, hizo una pausa y tragó saliva. No me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Miré la cara de mi hijo, esa cara que amé desde que lo tuve en brazos por primera vez. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Siento lo de tu matrimonio, Adam. No tienes por qué sentirlo. Mamá, ya se venía a venir. Volvió a mirar alrededor de la habitación. Estaba tan enfocado en lo que esta casa podría darme que olvidé lo que ya me dio, mi infancia, un hogar, recuerdos con papá que no puedo recuperar. Sentí un nudo en la garganta. Tu papá te quería mucho, Adam. Solo estaba decepcionado por algunas decisiones tuyas. Ahora lo entiendo. Los ojos de Adam brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Lo extraño, mamá, y siento mucho cómo te he tratado. No espero que me perdones ya, pero ojalá podamos empezar de nuevo, de alguna manera. Había pasado semanas enojada, dolida y decepcionada. Había llorado no solo por Paul, sino también por la relación con mi hijo, que pensé estaba rota. Ahora, frente a su arrepentimiento sincero, sentí algo inesperado, esperanza. Me gustaría, dije en voz baja, pero las cosas serán diferentes, Adam. Ahora soy diferente. Asintió. Veo que te ha hecho bien. Ese día hablamos 2 horas. Hablamos de verdad. Una conversación que no habíamos tenido en años sobre Paul, la casa, tu matrimonio difícil y los problemas de dinero. No me pidió dinero, y yo no se lo ofrecí. Ese límite estaba claro. Pero cuando se fue, algo había cambiado entre nosotros. No era perdón completo, pero sí un paso hacia él. El siguiente fin de semana, Adam volvió con guantes de trabajo y una caja de herramientas, ofreciéndose a ayudar con las reparaciones que Paul había dejado sin terminar. Trabajamos juntos en los escalones del porche trasero. Aunque la plática fue más bien práctica, estar ahí juntos en silencio se sintió como el inicio de la sanación. Llegó el verano y con él, una oportunidad inesperada. La hija de Dorothy, que es agente de viajes, me contó sobre un grupo de personas mayores que iba a Italia en septiembre. Deberías ir, me dijo Dorothy en nuestro café semanal. Paul siempre decía que quería llevarte a Venecia. No puedo irme así nada más, protesté. ¿Y la casa? Dorothy me interrumpió. Además, Adam ha estado ayudando con el mantenimiento. No, déjalo encargarse mientras tú no estás. La idea se quedó en mi mente y empezó a crecer. 2 semanas en Italia. Un viaje que Paul y yo siempre soñamos hacer algún día. Un día que nunca llegó. Reservé el tour, con miedo y emoción al mismo tiempo. La reacción de Adam me sorprendió. Deberías ir, mamá, papá hubiera querido que fueras. ¿Seguro que no quieres echar un último vistazo a la casa? Sería un honor. Vaciló un momento y añadió. La verdad es que quería hablar contigo de algo. Encontré un depa cerca, a solo 10 minutos de aquí. Pensé que estaría bien estar más cerca para poder ayudarte más. Miré su cara buscando algún motivo oculto, pero solo vi sinceridad. Algo en mí se calmó aún más. Me gustaría, le dije. La noche antes de irme a Italia, me senté en el columpio del porche con una cajita en las manos que tenía parte de las cenizas de Paul. Decidí llevarme un poco para dejarlo en Venecia, como siempre habíamos planeado. Te llevaré conmigo. Al final, le susurré a la cajita, pero no de la manera que imaginamos. Adam llegó temprano a la mañana siguiente para llevarme al aeropuerto. Cuando nos alejábamos de la casa, sentí un pinchazo de ansiedad. Todo va a estar bien, mamá, me dijo Adam, leyéndome bien. Me encargaré de todo hasta que regreses. En el aeropuerto me ayudó con las maletas y luego me sorprendió con una guía de Italia. Encontré esto en el escritorio de papá, me explicó.
Seguramente él ya estaba planeando tu viaje. Hay algunos lugares marcados. Abracé el libro al pecho, muy emocionada. Gracias por encontrar esto. Que la pases increíble. Mamá, toma muchas fotos. Me dio un abrazo de verdad, no esos abrazos rápidos y de compromiso de los últimos años. Te amo. Yo también te amo, le respondí, y lo dije en serio, a pesar de todo lo complicado que hemos vivido. 2 semanas después, estaba en el puente de Rialto, en Venecia. La ciudad de agua y luz se veía como un sueño frente a mí. En mi mano tenía el pequeño recipiente con las cenizas de Paul. El grupo de turistas ya se había adelantado, así que pude disfrutar de este momento sola. Lo logramos, Paul, le susurré, justo como siempre dijimos que haríamos. Abrí el recipiente y dejé que un poco de las cenizas flotara en el gran canal, viendo cómo las corrientes las llevaban por una de las ciudades más lindas del mundo. En ese momento, rodeada de esa belleza que siempre quisimos ver juntos, sentí la presencia de Paul más fuerte que nunca desde que murió. No como un fantasma o espíritu, sino como la parte de él que siempre va a vivir dentro de mí, en mis recuerdos, en mi fuerza, y en el amor que compartimos por 50 años. Volví a casa renovada, con cientos de fotos y un corazón lleno de experiencias que me van a acompañar por mucho tiempo. La casa me recibió otra vez, firme y fuerte, pero de alguna forma diferente, como yo también estaba diferente. Adam cumplió su palabra. La casa estaba impecable, el jardín bien cuidado, hasta las rosas de Paul estaban creciendo gracias a él. Arregló la barandilla suelta de las escaleras y pintó la puerta del garaje, cosas que Paul quería hacer antes de enfermarse. Bienvenida a casa, mamá, dijo ayudándome con las maletas. ¿Cómo te fue en Italia? Fue todo lo que soñamos, respondí. Estoy en mi casa, mi hogar, con una paz que no había sentido antes. Déjame contarte todo. Esa tarde, cuando el sol se estaba poniendo en el barrio, me senté en el columpio del porche, escuchando los sonidos familiares y viendo cómo las luciérnagas bailaban en el jardín. La casa que me rodeaba tenía 50 años de recuerdos, algunos felices, otros tristes, pero todos muy valiosos. Paul sabía lo que hacía cuando me dejó esta casa. No era solo una propiedad ni su valor. Era para cuidar la vida que construimos juntos y al mismo tiempo darme espacio para crear algo nuevo a partir de ella. Tengo 72 años, soy viuda, pero mi historia no se ha acabado. Solo es un nuevo capítulo que voy a escribir para mí, con la fuerza que Paul siempre vio en mí, incluso cuando yo no la veía.